Ok, bienvenido a este video. Vamos entonces a comenzar ya una vez que descargaste los obsequios. Si aún no los has descargado, te invito a que ingreses en esta página web que está apareciendo en pantalla, que es iPhotoshop.info. Si aún no has dejado ahí tus datos en esa página, puedes entrar ahora mismo y colocar tu nombre y tu correo electrónico para que puedas recibir este paquete de obsequios. Bien, antes de que los veamos, vamos a ver una primera recomendación. Si estás viendo este video directamente en YouTube, bueno, ya sabes que lo puedes cambiar de calidad. Yo te recomiendo que le dejes una calidad alta de 720p HD para que lo puedas ver con todos los detalles el video. Si lo estás viendo en mi blog de reimundogarcia.com, bueno, ya sabes que también lo puedes ahí directamente cambiarle la calidad para que se vea a su máximo esplendor. Ya he explicado esto, entonces posiblemente, bueno, no sepas quién soy, ¿no? En el personal, bueno, me acabas de conocer tal vez por medio de un video en YouTube o por algún blog o algún tutorial que por ahí dejé colgado en YouTube. Yo considero que la razón por la cual tú estás viendo este video es porque quieres hacer un buen diseño, ¿no? Si quieres convertirte en un experto en el uso de Photoshop. Yo en realidad cuando yo empecé en todo este mundillo del internet, de los diseños, que es lo que quiero platicarte porque en base a mi experiencia podrás tú comprender cómo es que lo sencillo que es aprender a usar un software profesional, pero para aprender a usar bien un software mucho dependerá del maestro o del mentor que te guíe en el proceso de aprendizaje. Entonces, en base a mi experiencia, he visto que la mejor forma de aprender es en base a la práctica. Practicar, practicar, practicar es como un deporte. Por ejemplo, los que juegan fútbol, si dejan de practicar, pues empiezan a perder la habilidad de dominar el balón en las canchas. Entonces yo cuando empecé, recuerdo que ya hace varios años, los primeros software que yo empecé a usar fue el Flash. No sé cuál sea tu edad, pero posiblemente si tienes más de 30 años, recordarás, ¿no?, que estaba muy de moda aquello, el Macromedia Flash, el Macromedia Dreamweaver. Entonces yo empecé con esos programas. Básicamente, bueno, no había mucha información en internet de cómo usar este tipo de software. Y bueno, ya ahorita ya sabemos que ya existen las versiones CS6 de software de Adobe Flash, Adobe Illustrator, Adobe Dreamweaver y bueno, varios otros programas que seguramente por ahí conociste en aquella época, en aquellos años. También, bueno, no sé si recuerdas el Dreamweaver. Yo cuando empecé fue la versión la versión 8, cuando los programas estos de Flash y de Dreamweaver pertenecían a la empresa de Macromedia, que después, años después, ya fue comprada por Adobe. Y bueno, con estos programas empecé yo en mi caso particular. No había mucha información en aquello entonces y tenías que aprender, bueno, todo leyendo con manuales y en base a prueba y error. No había pues videotutoriales, no había mucho videotutorial relacionado con esos temas. Entonces, pues básicamente lo que yo aprendí fue en base a siendo autodidacta, leyendo, poniendo en práctica algunos manuales que venían instalados ya predeterminados en los programas, y con eso uno empieza a tomarles práctica a este tipo de software. Ya después recuerdo que pasé a otro tipo de software como es el Photoshop, que fue el siguiente con el que yo empecé a manejarme. En aquella entonces la versión que yo empecé a trabajar fue la de Photoshop CS2, que bueno, esta fue la versión del 2005-2006. También, bueno, con este software empecé. Después ya salió otra versión, la CS3. Después Adobe sacó la versión CS4. Después tenemos ya la versión CS5. Ya para entonces ya lo sabía dominar más el software. Pero bueno, también ahorita te voy a explicar cómo empecé a manejar el Photoshop. Y bueno, te platico esto para que, bueno, entiendas cómo vas a poder tú, gracias a mi ayuda, acortar todos estos años de experiencia, resumiéndolos en un lapso muy corto de tiempo.
para dominar este software. Y bueno, ya entre otros software a los que pasé para aprender, bueno, fue el Autodesk Maya. Me empezó a interesar aparte de las animaciones vectoriales, después el Photoshop, el retoque fotográfico, para después pasar a software de animación de tres dimensiones. Antes del Maya yo empecé con el 3D Studio Max. 3D Studio Max, ahí empezamos a hacer esferas, algunos elementos, les agregamos materiales, les hacemos algunas animaciones y así empezábamos a movernos en este mundo del 3D, las objetos en 3 dimensiones. Pero ya después uno va investigando más en internet y cuál es el software más poderoso, más potente que hay. Entonces ya de ahí descubrí, después del 3D Studio Max, descubrí el Autodesk Maya. Y bueno, ya después de estos software empecé a la parte de efectos especiales. Para ahí ya empezamos con el Autodesk Combustion. Después estaba el After Effects. Y bueno, también el Adobe Premiere, el Adobe Audition, entre otros software que llegué a utilizar, como el XSI de Soft Image. Y bueno, ya ahora que estamos en este 2012, bueno, ya se han liberado las nuevas versiones del Photoshop, la versión CS6 de Photoshop y la versión CS6 extendida de Photoshop. Entonces, en base a mi experiencia, he visto que básicamente los programas también se han estado profesionalizando. Entonces lo que tenemos que hacer es igualmente nosotros profesionalizarnos, porque si no, los programas llegan con más y mejores funciones. Y si a este momento aún no aprendes a dominar Photoshop, bueno, vamos a aprender de una manera o con un método mucho más sencillo y fácil que los métodos, tradicionales de enseñanza. Aparte, lo interesante de esto es que vamos a aprender desde la perspectiva de lo aplicable. Es decir, no tutoriales simples de efectos ni de algún diseño abstracto, sino básicamente lo que se aplica en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria al momento de diseñar algún proyecto, hacer realidad alguna idea, algún concepto en internet, algún logotipo, que todo eso, esas ideas les vayamos dando forma gracias a Photoshop, que básicamente es esto, una herramienta que nos ayuda a plasmar nuestras ideas. Ahora también déjame explicarte algo. Cada persona tiene su estilo muy particular de diseñar. Por ejemplo, aquí me encontré un banner, por así decirlo, un anuncio, y la persona que lo diseñó a imagen que tenemos aquí presente es una persona que tiene también su propio estilo personal de diseño. En nuestro caso vamos a enfocarnos ya en el diseño que está de moda actualmente, todo eso tipo de diseños que comercialmente hablando son los que piden clientes y los que posiblemente también a ti te abran a ti las puertas a proyectos muy muy importantes. Ahora seguramente tú eres también como yo, que empezamos con el Photoshop en base a cómo íbamos, ¿no? De manera intuitiva, manejando aquí el programa, aplicando estilos. Así fue como yo empecé a diseñar. Hace tiempos es como yo diseñaba. No sabía de esto de Photoshop. De hecho, a mí hace años el Photoshop, como no le entendía, tenía tantas herramientas y tantas opciones. Llegó un momento en que lo empecé a usar y no me gustó, porque como vi tantas herramientas, tantas opciones, se me hizo a mí el concepto de que era un software complicado de usar, porque yo nunca había tenido un maestro o alguien que me enseñara o guiara cómo moverme en las herramientas, en las capas. Entonces conforme iba viendo yo tutoriales en la web, en internet, iba ahí más o menos aplicando los efectos, cómo se aplicaban los estilos, y así es como diseñaba yo. Y de hecho, yo posiblemente conozcas a mucha gente que diseña de esta manera, que no les aplicaban los estilos y esta herramienta para eliminar el blanco y así es como me quedaban los diseños. No me gustaba, no se veía muy mal, y esto era porque no sabía usar las herramientas. Entonces como no me gustaba cómo quedaba así el diseño todo
mal presentado, pues llegó un momento en que lo abandoné, el software, dejé de usarlo, pero ya después, bueno, por motivos de trabajo, de proyectos, bueno, te ves también nuevamente inspirado en volver a usar el software, porque bueno, todo el mundo dice, ¿no? ¿Con qué lo hiciste? ¿Con Photoshop? ¿Y con qué programa? ¿Con Photoshop? Y hoy todo el mundo habla de Photoshop. Para las artistas, las revistas, todo el mundo maneja el término Photoshop. Es un nombre, un término muy común en todo Internet. No hay nadie que no sepa qué es Photoshop. Pero bueno, para aprender a usar este programa sí hace falta tener un buen mentor. Y bueno, aquí yo me pongo a tus órdenes para poder ayudarte a mentorear cómo usar el software de Adobe Photoshop. Y bueno, ya con el paso del tiempo, conforme lo vas usando, ya te vas enseñando a usar mejor las herramientas. De tal manera, bueno, que puedas trabajar bien con proyectos más avanzados. Y son proyectos publicitarios que bien los pagan las empresas. O bueno, si tú lo quieres para tu propio negocio, bueno, también lo puedes emprender. Ahora ya con la experiencia que he aplicado y bueno, la práctica que he llevado a cabo, bueno, ya de una imagen que puedo sacar de por ahí, de alguna imagen con fondo blanco, ya se pueden hacer, bueno, proyectos más específicos para clientes también específicos. Por ejemplo, aquí una compañía de seguros, y bueno, este es un flyer puede ser para un anuncio publicitario, para colocarse por ahí en la página de Facebook o en la página web, como una forma de anunciar una promoción que tenga la compañía. Entonces, bueno, aquí tenemos el tipo de fuentes que te enseñas tú a utilizar, y por supuesto también el mensaje. Ya conforme vas aprendiendo a usar más herramientas, ya vas dándole un toque diferente y vas haciendo variaciones. Por ejemplo, una variación un poco más con colores más brillantes, por ejemplo. Puedes empezar ahí a jugar con los colores de tal manera de hacerlos más vivos, más atrayentes para el ojo humano, que al final de cuentas es lo que quieren hacer las grandes empresas: atraer la atención de los consumidores para que estos a su vez adquieran los productos o servicios que las empresas ofrecen. Entonces todo esto se puede hacer en base a saber usar bien las herramientas. Entonces es algo no complicado y que bueno, vamos a aprender a pues a dominar este software de tal manera que puedas hacer proyectos muy interesantes con Photoshop. Bien, entonces ya que te platiqué sobre mi experiencia, cómo he empezado a usar software de Photoshop, pues vamos a empezar con a ver el paquete de obsequios que bueno, te brindé por ahí cuando te inscribiste en la página de iphotoshop.info. Así que entonces voy a finalizar aquí este video y bueno, vamos a proseguir en el próximo viendo cómo usar esos obsequios que recibiste al momento de dejar tu nombre y tu correo electrónico en mi página de el curso iphotoshop.info.